Pregonad esto entre la gente. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Bienvenidos a Escuela Ramá. Esta tarde vamos a ver dos temas muy importantes que son Leviatán y Jezabel. Así que vamos a luchar contra el reloj. Esperamos que podamos llegar a ver todos los contenidos. Y también son temas que nos llevan a la práctica, porque estamos aquí para ser libres, para ser sanados, establecidos en Dios. Así que prepárese para un tiempo muy especial. Vamos a comenzar esta clase con Leviatán. Entender qué es el Leviatán y sus diferentes características, de cómo influencia a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Es importante entender, ya sea para Leviatán o para el espíritu de Jezabel, que todos, así como en esta mañana seguramente han podido profundizar el tema del rechazo, que nos ha afectado a todos de distintas maneras. Y así como el rechazo, sin importar culturas, diversidad de culturas, así también la influencia del Leviatán y de Jezabel nos ha afectado a todos. Porque es importante entender que todos lidiamos con diferentes medidas de orgullo, que es con lo que está relacionado al Leviatán. Pero también todos lidiamos con diferentes niveles de manipulación que tenemos que reconocer para poder ser libres también de todo ello. Por eso, si hay un corazón desesperado por ser libre, será operado profundamente. Porque la liberación, para que sea efectiva, se tiene que producir en nosotros un deseo profundo de poder ser libres. También es importante que una vez que usted es liberado, comienza un nuevo proceso, un proceso de reeducación, donde tendrá que cambiar hábitos, maneras de vivir. Por ejemplo, cuando uno es libre del área de la pornografía, no es solamente el tormento de las imágenes consumidas en la mente por la pornografía. También se necesita un proceso de reeducación para un cambio de hábitos, de conductas. Entonces tiene que entender que una vez que es liberado, comienza un nuevo proceso. Y ese proceso es el proceso de la reeducación en la palabra. Cambiar sus hábitos a través de la palabra. Pero ya nos introducimos a la materia. Leviatán, vamos a tomar esta definición para saber quién es Leviatán. Leviatán es mencionado por excelencia en el libro de Job, capítulo 41, donde da todas las descripciones a través de 14 preguntas que se hace Job del Leviatán. La definición es: el orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen en un solo espíritu. Leviatán, que significa el rey de los soberbios. Para hacerlo bien práctico y sencillo, todo lo relacionado al orgullo
a la soberbia, a la arrogancia, se define en un solo espíritu, Leviatán, rey de los soberbios. Y el otro punto importante es el siguiente. Es la raíz de todos los pecados. Todos los pecados cometidos o que cometemos son a partir de la manifestación del Leviatán. Es la raíz de todos los pecados. Y ahora vamos a ir más profundo, porque necesitamos identificar dónde nace este espíritu, cómo se manifiesta y en qué contexto. Este espíritu fue el que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios. Y para poder identificar el acto de rebelión, usurpación del trono, orgullo, soberbia, resistencia a la presencia de Dios, tenemos que ver dos pasajes que son claves para poder darnos claridad de la operación de este espíritu. Que para poder explicar ahora estos capítulos, anote algo muy importante. El Leviatán es el espíritu más difícil de reconocer. Y ahora va a entender el porqué. Para fundamentar esta definición como el espíritu más difícil de ver, allí se encuentra Ezequiel capítulo 28, verso 2 en adelante, y también Isaías capítulo 14. Y ambos profetas, y tenga en cuenta lo siguiente, los dos son profetas de muy alto nivel, como es el caso de Ezequiel. Es un profeta sacerdote. Él pertenecía al linaje sacerdotal, por lo tanto era un experto en escritura. Tiene la precisión, como la palabra del antiguo maestro viene también de doctor. Tiene la precisión clínica para sacar un diagnóstico de cómo es la operación de esta fuerza espiritual. La mirada profética que no mide de acuerdo a conductas humanas como lo es la psicología, que estudia las conductas humanas. El profeta ve desde la dimensión de la revelación, ve desde la dimensión profética, ve desde la dimensión de lo invisible. Tanto Ezequiel como Isaías, que fueron profetas de muy alto calibre, tuvieron una definición muy precisa, pero que nos deja algunos misterios acerca de la operación, de cómo pudo el Leviatán estar en este ámbito del trono de Dios. Y ahí tenemos que tomar Ezequiel 28. Ezequiel 28 dice que fue llamado querubín protector ungido. No sé cuántos de ustedes tienen la versión textual de la Biblia. Esa versión específicamente lo define como querubín protector ungido. Otras versiones lo definen como querubín protector. Cuando vemos el ámbito o el radio que abarca este espíritu, tenemos que ver en dónde está. Y el lugar en donde está es en el trono de Dios. ¿Y qué se encuentra en el trono de Dios? En el trono de Dios está la persona del Padre. Pero hay algo que dice Ezequiel que llama la atención, que era donde se paseaba este querubín protector. Y agregando la forma en que lo traduce el texto de la Biblia textual, que dice, tú querubín protector ungido. El acto de ungir es el mismo acto que cuando decimos Cristo, estamos diciendo ungido. Si decimos Mesías, estamos diciendo ungido. El hecho de que era querubín protector ungido está diciendo de que para ser ungido se tuvo que hacer un acto Mesías, que decirlo en hebreo significa hacer Mashiach.
Es decir, que tenía que hacer el acto del ungimiento para cumplir una función. Y aquí tenemos que ver dos cosas. Antiguamente, los profetas ungían a los reyes, se le ungía en la cabeza. Y el acto de ungir se llamaba Mashiach, ungir, untar. Y también a los sacerdotes se los ungía de la cabeza hasta los pies. Lo que aquí tenemos que separar y distinguir es que este arcángel no es rey. Este arcángel no tiene reino, pero este arcángel sí tenía funciones sacerdotales. Y como función sacerdotal, a partir del ritualismo y del servicio sacerdotal de los hijos de Leví, que eran dedicados a cuidar lo más sagrado que había dentro del tabernáculo y del templo de Jerusalén, que era el lugar santo de los santos donde estaba el arca de la alianza. Si ustedes recuerdan, ahí es donde estaban las tablas que Moisés recibió en el Sinai, y también tenía reciclado la vara de Aarón que había reverdecido. Observe estas dos cosas. Tenía la vara y tenía las tablas, es decir, el fundamento, y la vara como indicador de tiempo. Cuando vemos al profeta Jeremías que dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Ve una vara de almendro. Lo que Dios le está preguntando y a la vez lo que está respondiendo el profeta Jeremías es que él está viendo algo que está indicando los tiempos. Esto nos lleva a la pregunta y conectar los textos para darnos cuenta que lo que estaba protegiendo allí el Satán, que en ese momento era el querubín protector, estaba protegiendo algo. Pero decirlo así a la ligera no es tan simple, porque ¿qué necesita Dios? Que se cuide dentro del ámbito de su trono. ¿Qué necesita Dios en ámbitos de gloria? Que sea protegido. La clave está en que se paseaba entre las piedras de fuego. Y tenemos certeza por lo que dicen las Escrituras, que nunca jamás se le permitió a un ángel sentarse. Siempre los ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, siempre están en movimiento, pero nunca en la acción de estar sentado. Y este querubín se paseaba entre las piedras, y aquí las Escrituras nos dice algo muy importante. La revelación que Pablo tiene de Cristo lo ve como la piedra del ángulo. Y la revelación que va a escribir Pedro nos ve como las piedras vivas de un real sacerdocio. Observe estas dos cosas. La piedra del ángulo, Cristo, y las piedras vivas. Ahora, cuando fue creado, este ser tenía un pectoral de 10 piedras, que dice que eran las piedras que fueron hechas para el día de su creación. Y estas piedras, sus características son gemas. Las gemas son piedras al fuego. Y oh casualidad, que lo que dice el texto, que él fue expulsado de entre las piedras de fuego. Cuando vemos las apariciones eternas de Jesús, como por ejemplo la zarza ardiente, que es una manifestación de la Shejiná, es decir, la manifestación gloriosa y eterna de Cristo, Cristo eterno, vivo, que se le aparece a Moisés. Ya las Escrituras nos da connotación de esta figura del fuego. También cuando David edificó un altar y cayó fuego y consume el altar, también cuando Elías clama a Dios y se manifiesta la Shejiná, la gloria de Dios se manifiesta en forma de fuego. Y ahora vemos que en este ámbito se está paseando entre las piedras de fuego. Y ahí es donde podemos ver qué lo motiva a rebelarse contra la presencia de Dios, queriendo usurpar el trono de Dios. Él está viendo algo mucho más grande que su propósito. Él está viendo el propósito eterno, que es lo que Pablo escribe en Efesios. Que en ese propósito eterno estaba Cristo y en ese propósito eterno está la iglesia. Si recordamos lo que dice Pablo, el misterio de Dios es Cristo.
y el misterio de Cristo, la iglesia. ¿Qué está viendo ahora este querubín protector que se va a revelar? Está viendo algo que lo va a superar en el escenario de la creación, y eso lo motiva a rebelarse. Cuando se provoca la rebelión, no fue una rebelión aislada, sino que fue una rebelión consensuada con la tercera parte de los ángeles. Pero para poder revelarse la tercera parte de los ángeles, tuvo que haber un trabajo de educación, tuvo que haber un trabajo de enseñanza. Y todo ese patrón lo vemos repetirse a lo largo de las Escrituras. El patrón del convencimiento satánico. Lo vemos en el Génesis 3, cuando le dice la serpiente a la mujer, con que Dios dijo, sabe Dios que el día en que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. ¿Qué le está planteando la serpiente en esa expresión? Le está planteando que Dios no es justo y que Dios no le está dando el honor de que ellos sean como Él. Encontramos en Efesios 6, versos 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Es en el único escrito de la Biblia que encontramos los rangos espirituales de maldad. De ahí podemos entender cuál es la teología de la enseñanza de Satanás. Y aquí, atención, y remarquen, y cuando repasen sus audios, ténganlo muy presente, porque es la misma teología que usa Jezabel para los ataques en los ministerios, para dividir liderazgos y poder envenenar las mentes con toda búsqueda de reconocimiento. La teología satánica es: sirve a Dios por lo que te da y no por lo que Él es. En Job capítulo 1, el acusador le plantea a Dios: ¿sirve acaso Job de balde? Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Le está planteando: Job te sirve, pero por todo lo que le has dado. Y esa es la teología del ataque. ¿Qué podemos ver en Efesios 6? Que pudo haber usado el Satán para convencer la tercera parte de los ángeles. Dios no le ha dado rangos, Dios no le ha dado reconocimiento. Si ustedes forman parte de mi escuela, de mi sacerdocio, yo le voy a dar honores. Y Pablo es el perito arquitecto que lo descubre. No se olvide que Pablo es un hombre de revelación y descubre que no tenemos lucha sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Cuando uno estudia el significado, y lo invito a estudiar el significado de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, va a darse cuenta que todos estos rangos tienen funciones diferentes. Ahí podemos entender el porqué de la rebelión de la tercera parte de los ángeles. Pero ahora vamos a hacer una pregunta más difícil de responder, que yo hasta el momento no tengo respuesta. Porque es cierto que el querubín protector estuvo entre las piedras de fuego, dentro del ámbito del mismo trono de Dios, y estuvo también cohabitando con la gloria de Dios. La única diferencia que podemos hacer entre ese momento de la eternidad y después de Cristo es que todavía no había habido redención consumada en el cuerpo físico de Jesús. En ese momento de la eternidad solamente Jesús es un espíritu eterno. Pero la pregunta difícil de responder es: ¿cómo pudo lograr Leviatán de poder cohabitar con la gloria de Dios? ¿Cómo pudo cohabitar la soberbia y el orgullo del Satán en rebelión contra Dios, estando en la misma gloria de Dios? Por eso le decía hace unos momentos que el espíritu más difícil de ver es el espíritu del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Y también, como arranqué con esta clase diciendo que todos hemos sido afectados de alguna u otra manera
con la influencia del orgullo. Y así como fuimos afectados todos sin excepción con la influencia del orgullo, así también todos fuimos afectados y en diferentes medidas también manipulamos. Por eso que estamos aquí, para poder ser tratados en estas áreas. Ahora, ¿por qué me entregaron la función de enseñarles esta materia? Es porque no encontraron un profesor más humilde que yo. Y ustedes podrían argumentar, bueno, esto del orgullo y el leviatán, nosotros los humildes no tenemos ningún problema con eso. Ahora, tengo que recurrir al chiste porque 3 de la tarde después de comer no es fácil llevar adelante una clase. Presten atención a esto. ¿Cómo logró penetrar en los ámbitos más íntimos de la gloria de Dios? No lo sabemos, pero sí sabemos que logró estar ahí. Esto explica que puede estar la gloria de Dios en un ámbito y la gente puede estar completamente desconectada de la gloria de Dios. Personas que de repente, gran mayoría, están quebrantados y otras personas están como si nada. Y usted dice, pero la unción del Espíritu Santo es palpable. El ámbito está cargado de la presencia de Jesús. Pero sin embargo las personas pueden estar como si fuese una obra de teatro, o sea, es como algo más. Es que Leviatán tiene la capacidad de acompañarle hasta un ámbito de reunión y esperarle en la puerta e irse con usted a su casa cuando salga de este lugar. Vamos a verlo a través de la luz que nos da la palabra. En primer lugar, para poder atravesarle la espada a este espíritu tan difícil de ver, tan difícil de reconocer por cada uno de nosotros, porque cuando alguien nos invita a reconocer nuestro orgullo y la necesidad de cambiar, lo primero que se va a levantar es nuestro ego, es la ofensa, es la justificación o la victimización, es que nadie me entiende. Porque son las diferentes escamas con las que se recubre el espíritu de orgullo. Pero vamos a hacer algo en esta tarde y quiero que todos declaren conmigo: yo reconozco que no hay fuerza, capacidad en mí que tenga poder sobre la influencia, sobre el leviatán. Reconozco que no puedo derrotarlo, que no tengo cómo vencerlo, pero ahora declaro que hay uno que hace 2000 años en la cruz del Calvario lo ha vencido, y declaro que por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, todas las influencias del leviatán están bajo los pies de Cristo. Amén. Bien. ¿Me podría traer un tecito amargo, por favor? Está muy dulce. Amarguito, por favor. No tomo nada con azúcar. Palabras sinónimas de orgullo. Gracias. Orgullo. Y aquí vamos a ir viendo cómo se arma este espíritu. Orgullo es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es un exceso de la estima propia. Y esto es importante reconocer, porque también un sinónimo de orgullo es la falsa humildad. Es decir, que tener una elevada estima propia nos habla de orgullo, pero por debajo de eso también es una manifestación de orgullo. El orgulloso es uno que depende solo de sus habilidades y vive independiente de Dios. Ese es el orgulloso. No tiene dependencia del Espíritu Santo.
Si tal vez para usted le es más cómodo y rápido y efectivo poder sacarle fotos al PowerPoint, puede hacerlo. Soberbio es una persona que tiene alta su estima, se jacta de los logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su esfuerzo. No le da la gloria a Dios y esto es la vanagloria de la vida. Y después, arrogancia. La arrogancia es alguien que se cree superior y menosprecia a los demás por su nivel intelectual. También por su país de origen, color de piel, raza. Es un individuo que exagera las facultades que no tiene y expresa que él lo haría mejor que los demás. Un rasgo característico de este espíritu es siempre utilizar un lenguaje descalificador a lo que los demás hacen. Sea que ministre, sea que enseñe, sea lo que sea. Utiliza un lenguaje de descalificación porque lo que quiere hacer es lograr su atención hacia su persona y tratar de menospreciar lo que los demás hacen. ¿Cuál es el sentir de Dios respecto al soberbio? Encontramos la respuesta en Santiago capítulo 4, verso 6, que dice: pero Él da mayor gracia a los humildes. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué sucede específicamente con la soberbia? Dice el texto que Dios resiste al soberbio. Es Dios que se opone para no permitirle al soberbio que avance. Es un espíritu que provoca que seamos expulsados de la gloria de Dios por el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Lo que hace es expulsarnos de la presencia de Dios. Y cuando fuimos expulsados de la presencia de Dios, ¿cuáles son las manifestaciones o síndromes de este estado caído en el cual nos encontramos? Ya no sentimos temor de descalificar a otros. No sentimos convicción de pecado de criticar o de murmurar. Descalificamos ministraciones y ya perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo. Todo ello son síntomas de que hemos sido expulsados de la presencia de Dios. Es decir, que estoy en un ámbito de impartición y de revelación y estoy como si nada. Es como algo más, es como una rutina, un ritual, una costumbre. Pero cuando tenemos hambre y desesperación por la presencia del Espíritu Santo, eso nos da el indicio de que Dios está tratando profundamente con nosotros. Nunca debemos dejar de chequear esta área específicamente y ponernos en estado de alerta cuando estamos en pérdida de hambre, desesperación y también de tener un corazón abierto a aprender. Cuando dejamos de aprender es porque ya empezó el proceso de resistencia y ya no nos quebrantamos, ya no estamos sensibles, ya nada nos toca. Característica de una persona orgullosa es autosuficiente, pone más su confianza en sus habilidades. También es individualista y una de las cosas que no le gusta a Leviatán es trabajar en equipo. Siempre quiere estar por encima, siempre quiere ser el centro de atención. Nunca trabaja en equipo. Perfeccionismo. Dios es excelente, pero una cosa es la excelencia y otro ser perfeccionista. Un ejemplo es que el perfeccionista se pone metas por encima de lo normal. Quiere demostrar a todos que es mejor que nadie
poniéndose metas difíciles de alcanzar. Se sobreexige. Si hace algo, dice que no es suficiente y lo hace mayor porque es una característica del orgullo. También el egoísmo. Y aquí tenemos que ver algo. El orgullo del Leviatán fue lo que lo expulsó al querubín, porque todo esto tenemos que ver que más tarde, cuando los conectamos, son sinónimos del Satán. Y que cuando fue expulsado de la presencia de Dios, se produjo un vacío. Como sacerdote, en el día de su creación, con sus vestiduras y sonidos, cada movimiento del Luzbel era un sonido. La luz tiene sonido y cada movimiento era una alabanza. Después de la expulsión y de la caída, se genera un espacio vacío. Ese espacio vacío se llena de esta palabra, egoísmo. Porque el egoísmo se trata de ser el centro o el foco de la atención. Pero también, como este ser querubín sacerdotal, que tenía la función de educar a los ángeles en la adoración y en la alabanza a Dios, después de la expulsión, su lenguaje fue cambiado del lenguaje de gloria al lenguaje de la eternidad, porque una de las descripciones extraordinarias que tenemos de la presencia del mundo real de la eternidad es en la intervención del serafín que aparece en Isaías 6 y que dice, y no cesan de decir, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Fíjese, la palabra santo significa dedicación, consagración. Es decir, que están los serafines consagrados a la dedicación de no dejar de decir santo, santo, santo. Es decir, que el lenguaje que ellos expresan en la eternidad continuamente diciendo santo, revela que Dios se está dando a conocer continuamente. Si recuerdan el texto de Pablo que dice que vamos de gloria en gloria, Dios está continuamente en gloria en su trono y los serafines cuando lo ven a Dios en su trono rodeándolo y ven su hermosura, su santidad y su gloria, por eso es que no pueden dejar de decir santo, 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 porque cada vez que expresan la palabra santo significa dedicado, consagrado para que Él, están consagrados para que Él se dé a conocer. Y cuando Él se da a conocer, ellos quedan tan impactados por la gloria de Dios que no pueden dejar día y noche de decir santo, 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 santo. Por eso dice las Escrituras que inescrutable es su sabiduría, insondables son sus pensamientos. También dice Colosenses 2 que en Cristo están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando Él se da a conocer, toda la atención de la eternidad no puede dejar de entronizarlo y consagrarlo a mayor santidad y alabanza y glorificación de la persona de Dios. Pero después de la expulsión, lo que se va a producir, que ya no tiene el lenguaje de la alabanza, de la admiración, no tienen el lenguaje de la belleza, de la santidad de Dios, sino a partir de la expulsión tienen un lenguaje caído. Y el lenguaje caído lo vamos a ver en esta expresión, egoísmo. Se satisface a sí misma sin importarle a los demás. Este es el mayor problema de los matrimonios, que su fin es el divorcio. Cuando un matrimonio se divorcia es porque cada uno lo que siente es más importante que el otro. Una de las características del egoísmo es la depresión. La depresión es la manifestación de la entronización del ego, de nuestro orgullo. El orgullo tan entronizado que cuando no recibo la atención que requiero, como todos quiero que estén prestándome atención, entro en un vacío llamado depresión, y cuando no se satisface siente ese aislamiento, esa oscuridad. Por eso tenemos que salir rápido de ese estado.
Cuando estamos en un estado de pasividad, cuando estamos en un estado de victimización, estamos manifestando cómo nuestro egoísmo está gobernando nuestras vidas. Competitiva, siempre está luchando por sobresalir y lograr los aplausos de la gente. El Leviatán se embriaga cuando encuentra gente que le adule. La adulación, la alabanza. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el ámbito de la adoración, de la alabanza, del sonido, de la música. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo, en cuanto a ministerio para edificar a los santos, son 5. Pero hay un ministerio que ha estado de principio a fin desde la eternidad y a lo largo de la historia de la humanidad, que es el ministerio de la alabanza y la adoración, que no es un ministerio a la gente, es un ministerio a Dios. Los 5 ministerios son un ministerio para los santos, para la edificación del cuerpo, pero la alabanza y la adoración son un ministerio consagrado solo a ministrarlo a Dios. Alabanza y adoración no debe de concentrarse en la gente. Pero cómo Leviatán ataca sintiendo de debilidad por la adulación. Rencorosa, una de las características del orgullo es la gran dificultad para perdonar. Una persona orgullosa le cuesta horrores perdonar. Siempre está cuidando su reputación. Quiero decirte que puedes hacer, o más bien, podemos hacer todo bien, perfectamente bien, pero no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Pablo dice que se volvió un espectáculo al mundo. Ustedes enriquecidos, nosotros empobrecidos. Andamos como errantes, como vagabundos. Había perdido toda reputación, pero se había transformado siervo de Jesucristo. Y si hay algo que el Leviatán odia, es ser siervo, servidor, alguien que ofrenda su vida y su servicio a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes dicen: yo quiero ser siervo de Jesucristo. Hay quienes dicen: bueno, pero ya no somos siervos, somos amigos. Realmente no deberíamos de estructurar en tonterías. Somos amigos, pero también somos servicio en cuanto a nuestra manera de darnos al Señor. Voluntarioso, pero ambicioso. Sirve voluntariosamente, pero con una ambición. Siempre quiere tener la reputación de alto rango. Y cuando le mandan hacer algo, siempre lo hace a su manera. No puede aceptar las ofensas porque se hiere de cualquier cosa. Enseguida se resiente ante el menor desencuentro. Está muy preocupado por la reputación y no por el testimonio de Cristo en nosotros. Esto tiene que observarlo como haciendo un chequeo. Porque una típica característica del bloqueo de Jezabel y de Leviatán es que mientras estamos recibiendo todos estos diagnósticos que nos da las Escrituras, que es medicina para nosotros, inmediatamente estamos pensando: qué lástima que no está fulano de tal, pero le voy a hacer llegar el audio que bien le va a hacer escucharlo. Y también al orgulloso le cuesta creer en la palabra. Trabaja independiente de Dios y depende de su capacidad. Le cuesta creer. Dios dice en su palabra promesas. Y es tan apasionante descubrir que es una promesa, un juramento, un pacto y un testamento. Mire, en esos 4 fundamentos legales nosotros estamos parados. Ahí ya le di un seminario. Se lo reitero: promesa, juramento, pacto y testamento. Es un seminario. Nosotros estamos establecidos allí, en esos 4 fundamentos legales. Por lo cual dice la carta a los Hebreos que es imposible que Dios mienta. Imposible. ¿Por qué? Porque hay términos legales sobre nosotros. Pero el orgulloso le cuesta creer en la palabra de Dios. También es contenciosa. El Proverbio 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda.
A donde hay un orgulloso, siempre hay problemas, discusiones, siempre hay peleas. También no acepta que está equivocada. Por eso discute tercamente que siempre tiene la razón. El orgulloso siempre quiere tener la razón. También es arrogante. Una persona arrogante es que exagera sus facultades. Hubieron 15.000 personas, eran 32. He viajado por más de 50 naciones. En realidad he viajado por 50 ciudades tomando el colectivo de aquí de la capital a la provincia, pero siempre está exagerando sus facultades. Y aquí lo que estamos viendo a través del sondeo que necesitamos que nos haga el Espíritu Santo. Leviatán es rey sobre los hijos de orgullo. Y se manifiesta con 3 características, que son su fuerte de resistencia para no ser quebrantado: terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Esos 3 puntos, vuelvo a reiterar, terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón, es para no ser quebrantado. Cuando alguien no es transformado, es porque uno de estos 3 puntos, o los 3 puntos que describe cuál es la fuerza estructural de Leviatán, no le permite cambios. Declare conmigo: Leviatán se opone a todo proceso de cambio en mi vida. ¿Cómo describe las Escrituras al Leviatán? Y allí es importante que tome Job capítulo 41. Si lo tiene, abra su Biblia en Job capítulo 41. Y aprovecho mientras busca el pasaje para contarles algunas anécdotas. Años atrás, cuando nosotros fuimos ministrados por un hombre de Dios que nos introdujo en toda esta dinámica, y realmente fue hasta hoy día, 11 años después, una gran bendición y fruto lo que impartió sobre nosotros el pastor Marco Acosta de Colombia. Dios le usa extraordinariamente la liberación. Y contaban que en cruzada de hasta 5.000 personas, cuando lo toma y empieza a tratar este tema del Leviatán, y toma el capítulo 41 del Leviatán, se manifiesta, porque el Leviatán cuando se manifiesta se empotra, pone toda su fuerza aquí en el cuello y aquí. Es como que está empotrado, y la persona agarra fuerza como furia, odio, violencia, y comienza a leer Job 41 y le dice: ¿ya vas a leer Job 41? Y el pastor le dice: sí, y te lo voy a leer completo. No me lo leas, le responde el demonio. Tenemos que practicar este ejercicio espiritual de liberación. ¿Usted quiere ver al Leviatán huir? ¿Lo quiere agarrar de tal manera de arrancarlo? No tengo cambios en mi vida, estoy cada vez más estancado, me peleo con todo el mundo. Está como ese matrimonio que eran tan orgullosos y se peleaban tanto. Dice: nos vivimos peleando, así que no nos hablamos más, y para no pelear más vamos a escribir todo por papelito. El tema es que la esposa al día siguiente lo levantaba para ir a trabajar, y entonces le dice, el esposo piensa: uy, ¿ahora cómo voy a hacer? Bueno, algo va a pasar. Entonces al otro día tenía una reunión importante, tenía que levantarse a las 5 de la mañana porque a las 6 tenía una reunión, entrar más temprano de lo habitual.
Al otro día se despierta sin estrés, descansado, renovado, 9:30 de la mañana. Y entonces dice, esta Leviatán, Jezabel, no me despertó, se quedó dormida. Y se le da por mirar la mesita de luz y decía, son las 5 de la mañana en el papelito, levántate. A donde está el Leviatán, la discusión nunca termina. Matrimonios que viven discutiendo es una manifestación del control del espíritu del Leviatán. Ya lo veo desesperadamente mirar para un lado, para el otro. Pero vamos a seguir hasta extraer el cáncer y ser libres completamente. Dice, diga conmigo, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Fíjese cómo opera el Leviatán. Que cuando se lee estos pasajes, primero, no estamos leyendo un libro de literatura o una historia. Estamos leyendo palabras de vida cargadas de juicio contra las fuerzas espirituales de maldad. Segundo, cuando le hago repetir el pasaje, la enseñanza de la palabra es luz y Leviatán queda en evidencia. ¿Qué hace el Leviatán? Empieza a oprimir sus estacas para que usted no tenga reacción. Entonces le digo, repita conmigo, ¿sacarás tú al Leviatán? Y algunas personas, ¿sacarás tú al Leviatán? Esa es una manifestación común del Leviatán. No quiere repetir la oración, no quiere repetir lo que dice la palabra, porque el Leviatán sabe que cuando llega la liberación, un proceso de juicio está siendo ejecutado para salir de nuestros ADNs en el nombre de Jesús. Pondrás tú soga en sus narices y horodarás con garfio su quijada. La pregunta está diciendo que no hay forma de destruirlo. Es imposible de ganarle al orgullo, la soberbia, la arrogancia, al Leviatán. Pero tenemos la forma de vencerlo cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cómo se empieza a quebrantar este espíritu en nosotros? Cuando empiezo a reconocer y no a prejuzgar a otras personas, no a dirigir mi mente en echar culpa y ver defectos en otros, sino que estoy escuchando y diciendo, sí, Señor, yo necesito ser libre. Esa enseñanza es para mí. Señor, reconozco mi orgullo. Hazme libre, Padre. Me someto a la autoridad de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Quiero ser libre de esta influencia. Eso es señal de que usted va a ser libre del Leviatán. Multiplicará el ruego para contigo, te hablará lisonjas. ¿Qué está diciendo? Que el Leviatán no puede orar. Leviatán no puede interceder. Entonces depende de su capacidad, de su habilidad, pero le cuesta el área de la oración. El Salmo capítulo 10, verso 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por el orgullo no puede buscar la presencia de Dios. ¿Hará pacto para que lo tomes por siervo perpetuo? Leviatán no estará bajo cobertura paterna. Leviatán no reconoce autoridad. Leviatán no se quiere someter a nadie. Por eso a veces hay ministerios que son independientes, no le rinden cuentas a nadie. Pueden estar dentro del mismo ministerio, pero ellos se mueven independientes. Y porque creen que tienen un don y porque han leído algo de la palabra, creen que ya están habilitados. Y ojo con eso, mucho cuidado, porque una de las cosas que nos enseña y necesitamos leer y rever
de la carta de Pablo a los Gálatas son maestros no aprobados. Los maestros no aprobados fascinan. Es como el acto de hechizar, de embrujar. ¿Quiénes son? Son gente que tienen dones, que estudian la palabra de Google o compran un libro y ya creen que son maestros, pero no hay una autoridad competente que los supervise, que pueda probar sus frutos, carácter, obediencia, sujeción a la autoridad. Entonces ellos creen porque, no sé, hicieron el seminario o porque han estudiado algo, creen que ellos pueden ministrar y no bajo la supervisación y aprobación competente de la autoridad local. Maestros no aprobados, no trabajan en equipo. Y te agarran un grupo de gente que no sabe dónde está parada y les empieza a enseñar y a ministrar. Y la gente ya no va al pastor o al apóstol, a la autoridad local. Busca a esa gente y eso se llama maestros no aprobados, maestros de la fascinación. Pablo fue muy fuerte lo que dijo. Le dijo: oh, Gálatas, insensato. Permítame la expresión. Oh, Gálatas, gente de estupor. Les dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Fue fuerte Pablo, porque significa que no digiere lo que piensa. ¿Vieron cuando hay personas que hablan todo el tiempo tontería, que no piensa lo que dice, que tiene su cerebro en piloto automático? Y dice Proverbios que en la mucha palabrería no falta pecado. Habla, pero todo el tiempo sin pensar. No está bajo cobertura, no rinde cuenta a nadie, no entra en pacto con nadie, trabajan independientes y también no se somete ni sirve a nadie, son solitarios. El orgulloso siempre quiere estar por encima y en control. Si él no predica, no quiere estar. Si él no lidera, no quiere estar. Siempre quiere estar por encima. Luego, en el verso 15, la gloria de su vestido son sus escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Leviatán nunca trabaja solo. Leviatán siempre trabaja con cadenas de espíritu. A donde hay orgullo, hay una persona ofendida y rechazada. Siempre. Donde hay orgullo, hay una persona ofendida y rechazada, llena de rencor. Una persona que no fue sanada en sus emociones y necesita llamar la atención o busca de complacer ese espacio vacío sin poder subsanar. Unido está el uno con el otro, trabado entre sí, no se puede separar. Los demonios suman fuerza cuando trabajan juntos. El espíritu aliado por excelencia de Leviatán es Jezabel. ¿Para qué? Para poder establecer un sincretismo. Luego, cuando estornuda, lanza relámpagos. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. Leviatán se manifiesta como un dragón. Insulto, gritos, violencia verbal restringida. La fuerza mayor tiene que ver con su lengua. Leviatán sabe cómo utilizar su lengua. ¿Para qué? Para siempre manipular las circunstancias. Entonces, a donde opera el Leviatán, cuesta la oración, hay mucho insulto, violencia verbal, y a donde hay ámbitos de grito se genera un ambiente espiritual de desorden. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia. Ya llega a ser tan fuerte el espíritu del Leviatán que termina la persona siendo presa de sus palabras. Es tan fuerte que ya pasa de su espíritu y de su mente, se pasa a su boca. No se da cuenta del orgullo con el cual habla. Y dice, y por la maldición y la mentira que profiere, otra característica del Leviatán. Maldice y también miente. Es un espíritu que miente exageradamente.
¿Por qué? Porque nunca quiere reconocer que está equivocado o equivocada. También de los dos pecados de orgullo son maldecir y mentir. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Y eso tiene que ver con la ira restringida. Esas manifestaciones de violencia es como un caldero hirviente. El punto 10. En su cerviz está su fuerza y delante de él cunde el desaliento. Hay dos fuentes que manifiestan el espíritu de Leviatán y es la testarudez y la dureza de corazón. De acuerdo al pasaje, el texto dice que su fuerte es su cerviz o su cuello, que eso significa duro de espalda, no se quebranta. No es un acto de humillación, de humildad, sino que está duro. Inclusive cuando le abraza, venga hermano Leviatán, y entonces abraza y se pone duro. No le gusta que lo toquen, no le gusta que lo abracen, no se deja amar. Bien, vamos a orar en esta tarde, porque cuando quebrantamos la coraza del Leviatán, Jezabel huirá de nosotros. Si quebrantamos la coraza de resistencia y los argumentos en nuestra mente, Jezabel huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido derribado su palacio, su lugar fuerte, a donde toma el control. Así que todos puestos de pie, nadie esté de brazos cruzados, ni le dé la mano a nadie. Y todos repitan conmigo esta oración. Padre, reconocemos que hemos pecado de orgullo, soberbia, arrogancia desde nuestros antepasados. Te hemos ofendido y te hemos provocado a ira. Reconocemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra independencia de ti, Señor, y te pedimos perdón. Reconozco que el Leviatán ha tenido el control sobre muchas de las áreas de mi vida, pero ahora, a través de la sangre de Jesús, se rompe toda alianza, todo pacto de acuerdo de Leviatán con el rechazo, idolatría, egoísmo, egocentrismo, vanagloria, soberbia, amar mis propias filosofías, mis argumentos, mis conceptos por encima de tu palabra, que es verdad y vida. Señor, yo renuncio ahora en el nombre de Jesús a todas las formas en que opera el Leviatán. Renuncio al rencor que me expulsa de tu presencia. Renuncio a la indiferencia, al menosprecio a la oración, menosprecio a lo santo, menosprecio a la autoridad, maledicencia, crítica, mentira descarada. Renuncio a tratar de salvaguardar mi reputación. Y ahora, por la sangre de Jesús, desde lo profundo de mi ser, se desprende el Leviatán. Sale de mí ahora, sale de mí ahora. Orgullo religioso, orgullo intelectual,
en toda manifestación de orgullo. Sale de mí ahora. Sale de mí ahora. En el nombre de Jesús. Leviatán, te desprendes. Leviatán, te desprendes. Leviatán, te desprendes. Sales. Sales de mí. Sales. Sales en el nombre de Jesús. Se desprende ahora. Sal de los vientres. Sal de los vientres. Sal del cuello. Sal de la cervical. Te desprendes en el nombre de Jesús. Sale todas tus filosofías, tus argumentos, tu falsa espiritualidad. Ahora denuncio toda falsa espiritualidad delante del trono de Dios de justicia y juicio. Y ahora declaro que la justicia empieza a operar como espada de doble filo, a desprender, a desarraigar, a desatar ahora las mentes que están bloqueadas, las mentes que están ahora bajo estupor. En el nombre de Jesús se desprende, sale ahora. Espíritu de estupor para enfriar, para congelar la atmósfera y la mente, para bloquearla. Se quebranta, sale ahora, se quebranta, sale ahora. En el nombre de Jesús se desprende por el poder de la palabra. Se rompe tu pacto de encubrimiento y de acuerdo. Se rompe ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Javi, los que están marcados, que comienza a desprenderse de lo profundo. Se desarraigan en el nombre de Jesús las cosas que están escondidas por orgullo. Todo lo que no fue confesado por orgullo, por vergüenza, ahora se comienza a desprender. Sale de los escondites. La sangre penetra. La sangre penetra. La sangre penetra. Penetra sobre los ovarios. Se desprende de los ovarios. Ahora en el nombre del Señor. En el nombre del Señor se desprende. Se rompe toda cadena de opresión y de bloqueo. Toda asfixia. Las asfixias del Leviatán. Todo lo que le está ahogando, destruyendo su economía, su familia, su matrimonio. Matrimonios bajo continua pelea, discusión, maledicencia, reclamos, peleas. Ahora se desprende, ahora se desprende. Sale ahora, sale ahora, sale ahora. Se desprende, se desarraiga. Ángeles de Dios poderosos en batalla para ejecutar la palabra de su boca. Y el acta de los decretos que nos era contraria fue clavado en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, ahora comienza a operar y a desprender, a desarraigar. Vomita, Leviatán, todo tu veneno. Vomita, Leviatán, todo tu veneno. Vomita, Leviatán, tus falsas revelaciones, tus falsas doctrinas. Vomita, Leviatán, tu falsa espiritualidad. Se desprende ahora y sale en el nombre de Jesús. Se desarraiga, salen esos tumores en la cabeza, en el estómago, dolores de espalda, fuertes dolores de espalda, dolores de la cervical, tenazas oprimiendo. Se desprenden, salen en el nombre de Jesús. Se desprenden, salen. Espíritu teatrero de Leviatán, espíritu teatrero para camuflarte, para esconderte. En el nombre de Jesús te denuncio delante del trono de justicia y de juicio. Ángeles salen a cazar esos demonios. Ángeles cazan esos demonios. Clava la espada. Salen. Espíritu de muerte, espíritu de brujería, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de falsas lenguas malditas, se secan ahora. Lenguas de maldición se secan. Nadie esté distraído, cada uno orando por su liberación. Todos orando por su liberación. Nadie se distrae mirando a nadie. Cada uno orando por su liberación. En el nombre de Jesús se desprende, sale ahora. Te desarraigas de las profundidades, cárceles de brujería, cárceles de pacto, cárceles donde hay sangre coagulada,
de invocaciones de espíritus ancestrales, a donde Leviatán ha guardado en secreto los conjuros y los pactos, los denuncia delante del trono de Dios. Justicia y juicio es el cimiento de su trono, y ahora son juzgados por la luz de la palabra, por la sangre del pacto eterno, por el decreto de la palabra. Salen, 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 salen en el nombre de Jesús. Salen. Orgullo teológico, espíritus camuflados, sincretismo teológico, se desprenden y salen. Orgullo intelectual, mentes partidas, identidad bloqueada en ser o no ser, a donde el Leviatán saca falsas personalidades para seducir y para impactar, falsos personajes creados en la psiquis para agradar a las personas, para mostrar una personalidad perfecta. Ahora todo denuncio todas esas mentiras y engaños del infierno, y se desprenden de las áreas fragmentadas. Se desprende, sale, 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 se desprende, sale, sale, sale. En el nombre de Jesús corre la sangre del Cordero de Dios, el que vino a deshacer las obras del diablo, el que aplastó la cabeza de la serpiente. En el nombre poderoso de Jesús, tu cabeza fue aplastada. Ahora se desarraiga. Ponga la mano sobre su cabeza. Ponga la mano sobre su cabeza. Y ahora se comienza a desprender trastornos mentales. Trastornos mentales, trastornos de ansiedad, se comienzan a desprender. Delirios, espíritus de demencia, espíritus que bloquean la memoria, la concentración. En el nombre poderoso de Jesús. Orgullo intelectual, filosofías establecidas como fuente de argumento para siempre tener la razón, se desprenden ahora, se desprenden, salen. Espíritus que bloquean las mentes, salen en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Salen tormento, bloqueos, opresión, en el nombre poderoso de Jesús. Todo recuerdo del pasado donde el Leviatán produjo un bloqueo para olvidar, esa área vergonzosa es denunciado en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles poderosos en batalla rompen esas cadenas, van en rescate. Sale tu nombre de los registros de iniquidad. Con la sangre del Cordero de Dios es borrado. Todo registro de iniquidad por 1000 generaciones está siendo borrado. Vamos, comienza a utilizar sus manos. Los registros de iniquidad sobre 1000 generaciones son borrados por la sangre del Cordero. Mis registros están anotados en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, ahora se produce una liberación de las líneas ancestrales de pensamiento. Las líneas filosóficas, las líneas de pensamiento se quebrantan en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor. Usted reciba la liberación por fe, por la obra de Cristo en la cruz, muerto y resucitado. Soy libre. En el nombre de Jesús, Leviatán, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera del ministerio, fuera de mi casa, fuera de mi trabajo, fuera. Por la fe ha sido expulsado. Soy libre, soy libre, soy libre. Confieso por la victoria de Cristo. Me humillo y me arrepiento, reconociendo que nada soy sin la obra del Espíritu Santo. Y comienza a darle la gloria.
Leviatán no le gusta darle la gloria. Levante sus manos y dele la gloria a Jesús y dice: Señor, te adoro, te alabo. Recibe toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, fama, exaltación. Se ha elevado tu nombre sobre todo nombre. Bendito es el nombre del Señor. La raíz de David, dinastía de Judá, Santo de Israel, el fuerte de Jacob. Sí, Señor, no somos huérfanos, somos el fruto de tu aflicción. Somos el fruto de tu aflicción. No fue en vano el madero, no fueron en vano los clavos, no fue en vano los azotes y tu sangre derramada. Somos el fruto de tu redención, el que llevó cautiva la cautividad. Alguien grite: santo, santo, santo. Bendito es el que está sentado en el trono.